En realidad, el vídeo que os traemos esta semana debería contar con la visita a 3 ciudades, en busca de 2 mujeres. Una de ellas lo fue todo y es considerada por muchos como la mujer más importante de toda la historia, y la otra no pudo ser nada y fue considerada solo como una loca. Sin embargo, los milagros de la informática, y con toda seguridad por mi culpa, han hecho que pierda buena parte de las imágenes del lugar donde murió la primera de ellas, dejándonos solo algunas fotos del mismo. Intentaremos, sin embargo, contaros algo de los lugares donde vivieron y murieron estas 2 mujeres. Vamos a ello. Y empecemos buscando en un pequeño pueblo de la provincia de Ávila denominado Madrigal de las Altas Torres, nombre perfectamente adecuado por las imágenes que os presentamos. Y para no perder nuestras buenas costumbres, después de aparcar nuestra autocaravana en la cercana área habilitada para ello, nos dirigimos a un restaurante que ya de entrada nos pone antecedentes de lo que vamos buscando. Paramos a comer en un restaurante en Madrigal de las Altas Torres, donde nació Isabel I de Castilla, y nos ponen un verdejo de rueda que se llama Isabel I. Y encima está muy rico. Hoy no lo dice Isabel, lo digo yo. Una vez bien comidos, accedemos al interior del recinto ciudadano por una de las murallas hacia una enorme plaza donde se encuentran varios edificios históricos, como el del Hospital de la Purísima Concepción, nombre muy adecuado tratándose de una localidad donde nació nuestra reina de este día, Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, y el palacio de su padre, de Juan II. Ascendiendo hacia la parte central de Madrigal, encontramos su monumento más notable, la iglesia de San Nicolás de Bari, el santo italiano cuyos restos se encuentran en la basílica dedicada a él en Tolentino, un municipio italiano. Aquí, en Madrigal, situado frente al ayuntamiento, nos encontramos con un templo construido en el siglo XIII en estilo románico mudéjar, con la monumental torre que, entre otras, da nombre al pueblo, para cuya visita tendremos que llamar a un teléfono para que vengan una mujer del pueblo a abrirnos la puerta y franquearnos la entrada al interior. La iglesia es bastante austera y de relativo interés, salvo por el hecho de encontrarse perfectamente restaurada y sobre todo porque aquí existe una pila bautismal en la que probablemente fuera bautizada la reina Isabel I, que había nacido un poco antes en el lugar que veremos a continuación. De todas formas, y aunque la impaciencia por visitar el lugar de nacimiento de la reina nos urge a volver a la entrada del pueblo, no está de más demorarse en la reposada visita de este templo, a cuyo estilo mudéjar pertenecen tanto los ábsides laterales como la mencionada torre campanario de casi 50 metros de altura, que, como hemos visto a la imagen inicial de este vídeo, es visible desde casi cualquier punto del pueblo y aún fuera de él. También son notables los artesonados mudéjares que cubren la techumbre desde el siglo XVI y que han sido restaurados hace no demasiado tiempo. Pero con esa urgencia que menciono, rápidamente regresamos al inicio de nuestro paseo por el pueblo hacia el convento de las Agustinas, casa natal de Isabel de Castilla, la reina católica, y anteriormente palacio que fue de Juan II, su padre. En el patio previo al acceso al convento, nos reunimos unos pocos visitantes del lugar
todos ellos, excepto yo por supuesto, mujeres, por cierto, a quienes tras esperar un buen rato nos atenderá una monjita de origen latinoamericano por su acento, que será la encargada de darnos las explicaciones pertinentes durante la visita al recinto. Así que lo primero que encontramos en el interior del monasterio convento de las Agustinas es este precioso claustro de planta doble que antecede a las puertas de acceso a las dependencias interiores. Inmediatamente, para mi disgusto, nos advierte la monjita de la prohibición absoluta de filmar o fotografiar cualquiera de las habitaciones que nos disponemos a visitar, esa absurda manía que tienen algunos responsables de determinados monumentos y que nunca entenderé. A pesar de esa prohibición, algunas imágenes pueden obtenerse que nos permiten recordar este lugar tan importante para la historia de España, puesto que aquí nació la mujer más importante de esa historia y probablemente de la historia mundial. Una vez autorizados de nuevo para hacer alguna toma, vemos el claustro interior desde la planta alta. De nuevo en el interior, en las dependencias reales, vemos algunos de los salones utilizados por la familia de Juan II de Castilla, el padre de Isabel, y poco a poco nos acercamos al Sancta Sanctorum de la casa, la habitación donde quiere la tradición que naciera la reina Isabel. Y con esta visión exterior del convento, del antiguo palacio de Juan II, dejamos Madrigal de las Altas Torres con la sensación de haber cumplido con nuestro deseo de ver dónde nació la reina. Nuestro siguiente destino en esta ocasión fue Medina del Campo, cuyas imágenes, como he dicho, filmadas por nosotros, se han perdido irremisiblemente víctimas de alguna mala acción por mi parte sobre la memoria de la cámara. Solamente quedaron algunas fotografías como esta del Castillo de la Mota, donde casi siempre se dice que murió Isabel la Católica entre sus muros, cuando lo realmente cierto es que la reina murió el 26 de noviembre de 1504 en el Palacio Real de la actual Plaza Mayor de la Hispanidad de Medina del Campo o Palacio Testamentario, y no en el castillo. Isabel fue víctima de un cáncer de útero y probablemente también de las responsabilidades excesivas, de las infidelidades de su marido Fernando el Católico y, por qué no decirlo, por la pena de saber de la situación de su hija Juana, de la que hablaremos en un momento. A su muerte fue enterrada bajo una sencilla losa de mármol y con un austero hábito franciscano, como era su deseo, en el monasterio de San Francisco, y allí permaneció hasta que fue trasladada a Granada, como vimos en el vídeo que publicamos sobre esta ciudad. La reina contaba solo con 53 años de edad, aunque en la cercanía de su fallecimiento aparentaba mucha más de la que tenía. Nuestro siguiente destino es la búsqueda de la segunda mujer de la que hablábamos al principio de este vídeo, de esa reina que pudo serlo todo, pero que no fue nada más que una desgraciada mujer llamada Juana la Loca. Desde el parking donde hemos dejado la autocaravana en Tordesillas hasta la Plaza Mayor hay apenas 10 minutos andando, si llega. En esta Plaza Mayor de la localidad de Tordesillas aún puede percibirse su pasado de villa cortesana y ancestral nudo de comunicaciones dentro de la península ibérica. En esta plaza, como dice una guía que consultamos, la sobriedad castellana de sus pórticos alcanza un matiz de señorío y de armonía distinto al de otros lugares. Muy cerca de esta plaza queda el monasterio de Santa Clara, el lugar
donde mucha gente piensa erróneamente que estuvo recluida la hija de Isabel, Juana, la reina de Castilla, llamada también la Reina Loca o prisionera de Tordesillas. Situado junto al río Duero, este monasterio fue un antiguo palacio fundado por Alfonso XI y transformado en convento por Pedro I, denominado el Cruel, aunque no lo fue. Pero este convento es especialmente conocido como recuerdo a dos mujeres. Por un lado, a María de Padilla, mujer que destacaba por su hermosura, por su talento y por su indudable gracia y que pasó un tiempo aquí. Fue la esposa secreta y muy amada por el rey Pedro I. Y por otro lado, a la mencionada Juana de Castilla, hija de Isabel la Católica y por tanto reina del reino castellano, cargo que no pudo apenas ejercer por haber estado recluida por loca en un palacete contiguo a este monasterio. Este conjunto monástico, en cuyo interior tampoco está permitido filmar ni fotografiar, posee extraordinarios elementos pertenecientes al palacio que en su día fue y que son una obra maestra del mudéjar. Especialmente notables son la fachada del palacio con puerta dintelada, los baños árabes y otras salas decoradas con yeserías moriscas y techos riquísimos. Porque lo que deja verdaderamente atónito al visitante es la iglesia gótico-mudéjar con esta impresionante estructura. Dentro del monasterio se agrupa un convento de monjas clarisas junto con las estancias del antiguo palacio. A la vista de este patio, quizá es importante recordar que este complejo fue financiado con el botín obtenido en la batalla del Salado, una de las más importantes de la Reconquista, en la que las fuerzas conjuntas de Castilla y Portugal derrotaron decisivamente a los benimerines, último reino magrebí que trató de invadir la península ibérica. Una vez concluida la visita del monasterio, se nos confirma que no fue en él donde vivió durante sus 46 últimos años de vida Juana la Loca, por lo que nos dirigimos hacia una plazuela junto al río donde se sitúa una estatua de esta mujer y podremos hablar un rato de ella. Bien, esta es la estatua de Juana I, Juana de Castilla, también conocida como Juana la Loca o como Juana la prisionera de Tordesillas. Fue reina legítima de Castilla y estuvo casada con Felipe, el denominado el Hermoso, aunque de hermoso, francamente, por lo menos con los estándares actuales, no tendría nada que ver. Lo que sí era un golfo empedernido y le hizo sufrir mucho a Juana en su matrimonio. De hecho, cuando estuvieron al principio después de su boda en Flandes, Felipe tenía devaneos con prácticamente todas las damas de la corte que a él le parecía bien y le valían la pena, con todo lo que se movía y que llevaba faldas. Y Juana, en un momento dado, en un rasgo de violencia extrema, a una de ellas le arrancó buena parte de las mejillas, le hizo unos cortes en la mejilla. Pero le dio igual, porque Felipe seguía exactamente igual. Cuando vinieron a España, ya ella como reina de Castilla y él como rey consorte, tuvieron problemas también de todo tipo y acabó siendo el lugar donde perdió la vida después de un juego de pelota su marido Felipe. Ella se volvió verdaderamente violenta y loca porque había perdido a su marido, no quería reconocerlo y además de ello no quería ni siquiera que se le acercaran al féretro mujeres y mucho menos que ni siquiera monjas, pero mucho menos que pudieran ser guapas o pudieran ser apetecibles para su marido, incluso muerto. El caso es que lo llevó de noche, lo llevó por los campos de Castilla, de pueblo en pueblo, llevaba el féretro y siempre dormía cerca de su tienda, dormía cerca de su marido y en ese momento estaba todavía embarazada de Felipe. Entonces, bueno, es igual, ella aguantaba todo lo que tuvo que aguantar y cuando llegaron a Tordesillas ya el féretro quedó en un lugar y ella pudo entrar también en una especie de palacete que había cercano
al convento de Santa Clara, que hemos visitado y que no hemos podido filmar prácticamente nada porque está prohibido, es una estupidez, pero bueno, estaba prohibido fotografiar y así lo hemos tenido que hacer. Así que allí quedó el féretro y ella en un palacete contiguo, y allí estuvo durante 46 años, recluida por parte de su padre primero y de su hijo Carlos I de Castilla y Carlos V de Alemania, el emperador, que lo mantuvieron allí. ¿Cómo no iba a volverse loca esta mujer? Esa mujer ahí recluida, solamente con su hija Catalina, que luego fue reina de Portugal. Y su hija y ella muchas veces eran encerradas en un lugar donde no tenían vistas para ningún lado, y estaban cuidados por unos vigilantes que el rey les había puesto, y que eran bastante crueles con ella. Tuvo mucha relación con los comuneros de Castilla, Padilla, Bravo y Maldonado, que fueron los que la reconocían a ella como la reina legítima. Realmente los comuneros no iban contra la monarquía como tal. Al contrario, la reconocían a ella como la reina legítima de Castilla. Lo que iban era contra lo que había creado Carlos I, trayéndose a un montón de consejeros para que gobernaran España de alguna manera, y eran de origen flamenco. Y eso aquí en Castilla no podía consentirse, cuando había gente que realmente podía llevar a cabo esa función de manera mucho mejor que los flamencos, que desconocían el modo de gobierno español y además ni siquiera conocían el idioma. Así que contra ellos es contra quienes iba la cosa. En fin, en cualquier caso, Juana estuvo aquí, como digo, 46 años en ese palacete, y ese palacete, hoy me he enterado, porque no lo sabía, que fue destruido por Carlos III y no dejó piedra sobre piedra. Creo que la vergüenza del modo en que la monarquía española se comportó con su reina legítima, fue el motivo de que no haya ni rastro del palacete donde ella estuvo. Murió, estuvo aquí enterrada en el convento de Santa Clara, hasta que se la llevaron a Granada, donde reposa actualmente junto con su marido, Felipe, y junto con los reyes católicos. Nosotros cuando estuvimos ahí lo estuvimos viendo, y la verdad es que la imagen de Juana nos pareció fascinante. Tenía una cara guapa, era una mujer bella, hermosa, y desde luego no denotaba en esa estatua por lo menos, y en esta tampoco, ningún rasgo de locura. Así que bueno, ahí lo dejo porque no quiero extenderme mucho más. Esta es la historia brevemente contada de la reina Juana de Castilla, una reina que fue prisionera de Tordesillas. Otra cosa importante que sucedió aquí nos la cuenta Isabel. Estamos delante del Museo del Tratado de Tordesillas, que fue el tratado que se hizo en el año 1494 entre los reinos de Castilla y de Portugal, con el fin de dividirse las conquistas, los descubrimientos en el Nuevo Mundo. Se dividieron en relación a un meridiano. Y así, después de haberos comentado brevemente cosas sobre estas dos mujeres que buscábamos al principio de este vídeo, regresamos hacia la Plaza Mayor, donde nos despediremos de Tordesillas, de Medina del Campo y de Madrigal de las Altas Torres, las tres localidades que han sido objeto de nuestra visita en estos días. Eso sí, no sin antes daros cuenta de dónde hemos aparcado nuestra autocaravana. Para hacer la visita hemos aparcado en este parking público, además gratuito, que es grandísimo y que está muy cerquita para poder hacer la visita. Lo hemos recorrido todo y estaba todo muy a mano, así que es un aparcamiento muy recomendable. Y así nos despedimos hasta la semana que viene, en que iniciaremos un viaje fascinante hacia nuevas tierras dentro de la península ibérica, hacia tierras gallegas. Esperamos que sigáis viajando con nosotros y entre tanto pues nos deis lo de siempre, un like, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita. Muchas gracias y hasta siempre.